año pasado cuando yo salí con tu mejor amiga y te engañé? Se acabó la cosa, se acabó la cena. Distinto es si yo después de la misma misa en escena, yo le digo, ¿te acuerdas cuando hace 2 años fuimos a pasar a San Cristóbal de las Casas, a ese hotelito tan romántico, y salíamos a pasear de la mano, y tú te pusiste muy cariñosa, te pusiste en mi hombro, mi viejito lindo, me dijiste, y las probabilidades que tenga éxito suben, ¿o no? Entonces, lo mismo, tú dices, mira los desafíos que tenemos. Bueno, hay muchísimas cosas acá de las cuales conectarse y obtener la energía para seguir fluyendo. Por favor, no mire lo malo, los fracasos, no mire la distancia infinita que queda para conseguir tu sueño. Me tengo que ir y vuelvo a repetir mis agradecimientos y desearles que mantengan esa energía, mantengan esa fuerza, mantengan esa pasión, porque lo que están haciendo vale la pena. Y cuando algo vale la pena, entonces hay que colocar el corazón completo, el corazón, el páncreas, todo, integrativamente. Muchísimas gracias, doctor. Ya nada más para comentarles, les hacemos la invitación. El Colegio de Medicina Integrada está trabajando unos grupos justamente de posicionamiento en diferentes tópicos. Yasmín Dávila es la coordinadora general. Uno de ellos estuvo trabajando todo el año anterior con la asesoría de Jacques Girard, anteriormente de OPS, y tenemos hoy un posicionamiento sobre atención integrada que pueden consultar en la página web del colegio, donde el eje de la propuesta del posicionamiento es justamente esta necesidad de renovar desde el corazón integrista la atención primaria a la salud. Y bueno, le agradezco infinitamente al doctor su presencia y le deseamos el mejor de los éxitos en esta gestión que arranca. Estamos seguros que su experiencia y liderazgo deben de traer grandes logros para el sistema de salud en México. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera pedirle a los apoyos técnicos que puedan hacernos favor de colocar ahora la segunda parte de la presentación de Dennis Kodner, que versa sobre conceptos básicos, para que podamos ir retomando esta otra dimensión. Quisiera comentarles que el programa tuvo unas discretas modificaciones, básicamente por los oradores como el doctor Artaza, que manejan agendas muy complicadas, pero la idea es que vayamos avanzando desde las bases, los conceptos fundamentales, hacia lo más complejo que es la integración sistémica. Pero me parece que, bueno, estas lecciones que pone sobre la mesa Osvaldo han sido en extremo útiles. Bueno, sin mayor preámbulo entonces, dejo de nueva cuenta con ustedes a Dennis Kodner para dar continuidad a estos principios básicos de la atención integrada. So there isn't any place in the world where integrated care has come easily. There isn't any place in the world. There's not one country where No hay it's been un easy. país donde ha sido fácil implementar esto. La gente se siente frustrada, deprimida, piensan que nada es posible y algo sucede de repente como la tormenta perfecta. Algo sucede, de repente el gobierno hace que la atención integrada sea la estrategia principal. ¿Cómo vamos a capacitar a los terapeutas, a los trabajadores sociales, a las enfermeras? Y de repente las instituciones quieren hablar unas con otras y quieren desarrollar nuevas relaciones y
y de repente vemos modelos, pruebas piloto que se desarrollan en todo el mundo y lentamente vemos que la atención integrada empieza a tomar un papel formal en el país. Ahora vemos la tormenta perfecta. El gobierno de la izquierda estaba muy interesado en la atención integrada, pero no lo forzaba demasiado. Pero en Inglaterra, después de esta crisis financiera, el Reino Unido está compuesto de 4 países. En realidad tenemos a Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, Escocia, y cada país tiene su propio sistema de servicios. En Inglaterra tiene problemas financieros estructurales muy graves en los últimos 20 años, y esto es muy frustrante porque la gente que opera el sistema, que proporciona los servicios, se frustran de que no pueden cambiar el sistema y muchas veces les dice al día siguiente que lo vuelvan a cambiar otra vez. Entonces Inglaterra ya tiene un nuevo gobierno, el de derecha, el Partido Conservador, que ha convertido la atención integrada en su principal estrategia. Esto es un ejemplo. Todos los países del mundo han experimentado una experiencia similar o de desarrollo. Entonces, tenemos que tener el valor. El valor es lo más importante. Tenemos que desarrollar, estar en una muy buena postura para proporcionar el liderazgo, y necesitan encontrar alguna forma de recolectar toda la evidencia. No es nada más las buenas prácticas, porque hay buenas prácticas en el mundo. Es la evidencia, compartir esta evidencia y encontrar la manera de diseminar todo esto en el sistema. No sucede de la noche a la mañana. Si ustedes esperan tener atención integrada en 1, 2 o 3 años, pues realmente están muy equivocados. Se puede llevar más de una década. Hablábamos anteriormente. Sé que es un poco tedioso. Es difícil aprender el idioma básico, los conceptos, los enfoques de una nueva ciencia de atención integrada. Es como un arte. Ahora ya es la ciencia. La evidencia se desarrolla ya en un idioma que lo controla y lo describe de una forma que la gente lo entienda. Y en todos los países, ya sea que sean investigadores, gentes del sector público o que sean clínicos, la gente que proporciona este tipo de servicios, y no es una forma sencilla de hacer esto. Finalmente, a veces duele hacerlo, o las otras conferencias van a ser más divertidas, y les pido una disculpa, esta conferencia es muy tediosa, pero tenemos 3 fundamentos de la atención integrada. El primero es el cuidado centrado en el paciente, la atención que se enfoca a las necesidades del paciente, a las preferencias, sus valores, características socioculturales. Y este tipo de atención hace que participe el paciente activamente en la toma de decisiones. Entonces, realmente la atención de paciente es parte de la atención integrada, continuidad de atención que promueva relaciones que proporcionan al paciente de una forma accesible, flexible, consistente. Y el paciente debe de ir todo esto enfocado en el tiempo, el lugar, y tenemos que tener continuidad de atención, que es muy importante y muy desafiante en un concepto de atención integrada. Y la coordinación de la atención que enlaza y facilita la colaboración entre los diferentes proveedores para poder eliminar la fragmentación clínica y asegurar la provisión integrada de servicios requeridos en el tiempo, contexto y disciplina. Estos son los principales fundamentos de esta estrategia. Entonces, aquí tenemos como una cebolla.
Y ahora estamos pelando estas capas y nos vamos a ir hacia adentro. Tenemos todos estos conceptos amplios y ahora nos vamos a ir más a lo específico. Vamos a hablar de esta cosa que se llama atención integrada. Entonces, las características principales es el enfoque. De atención puede ser todas las comunidades, puedes crear un sistema integrado para la gente que vive en una región en particular, en una colonia, en una ciudad, en un pueblo. Esta es una forma de pensar en la integración. También podemos pensar de la integración para reclutar grupos, esta gente que viven en un sistema tradicional fragmentado y se van a ser miembros de un nuevo sistema y ellos los reclutan. En Estados Unidos tenemos un sistema de salud, por ejemplo, te puedes tener seguros y algunos de estos seguros de salud, por ejemplo, que puedes ir en cualquier lugar del sistema, tomar el seguro y a veces vas a pagar mucho de tu bolsa, a veces no, o a veces puedes ir al HM o el miembro de una organización de manejo de salud y finalmente puede ser un miembro que participa. Toda esta reclutación es que seas miembro de una organización enfocada en un grupo específico de personas. También podemos tener un enfoque en poblaciones independientemente de su condición de salud. Pero el mayor beneficio de la atención integrada es que se enfoca en pacientes vulnerables, complejos de alto riesgo, que tienen patologías crónicas, traumatismos importantes, y estos son los que más necesitan de este tipo de atención. Entonces, al integrar es cómo vamos a cambiar todo este sistema de salud en México, pero la integración de la atención integrada tiene más significado en los pacientes vulnerables o con las necesidades complejas. Y finalmente, si lo hacemos de esta manera, podemos atender mejor al resto de la población. El tipo de integración, tenemos funcional, administrativo, que es la coordinación de todas las funciones administrativas y funciones de apoyo, ya sea el manejo financiero, recursos humanos, sistemas de información, gestión de calidad en todas las unidades. Entonces, necesitamos coordinar todas estas funciones. Organizacional es la coordinación de estructuras, sistemas de gobernanza y las relaciones en todas las organizaciones. Tenemos integración de servicio y clínica, es la coordinación de información clínica, comunicación y servicios interprofesionales y la integración de la atención al paciente en un solo proceso en el tiempo, contexto y disciplina, que este es el mayor enfoque o el enfoque principal de la atención integrada. Tenemos la normativa, que es el desarrollo y mantenimiento de una misión, visión, valores de trabajo y cultura compartida en todas las organizaciones, grupos profesionales e individuos. Y este es el desafío más importante. El enfoque basado en evidencia. La gente con diabetes o cualquier otra patología crónica o necesidades complejas se conjuntan en todas estas organizaciones que no tienen experiencia y formas todo un grupo de profesionistas en el equipo para trabajar juntos, y estas personas y estas instituciones tienen que trabajar en un nuevo marco, tienen que hablar con un idioma común, no tienen que hablar, conjuntar todos los idiomas que se hablan en enfermería, fisioterapia, pero finalmente tienen que hablar todos en el mismo idioma en atención integrada. Crear organizaciones con misiones, valores, culturas compartidas es sumamente
sumamente importante para la atención integrada. Vemos modelos exitosos independientemente del modelo, cultura, idioma. Los modelos están bien diseñados, bien identificados y finalmente pueden abordar este desafío de la cultura y es sumamente importante. La integración sistémica, la coordinación y la alineación de políticas de arriba hacia abajo, reglas, regulaciones, incentivos económicos y no económicos para permitir la atención integrada y su integración. Entonces, finalmente, son un conjunto de reglas, de enfoques y estrategias. Estos son los tipos o niveles. Ustedes me han escuchado decir esto. El macronivel, que son las es todo sobre de políticas, la reglamentación y el financiamiento. Meso o intermedio, que son las organizaciones relacionadas a la atención médica, hospitales, centros de atención primaria, enfermeras, todos los que trabajan en atención a domicilio, y el micronivel, que es el más importante, que trabajan con el cliente, el paciente, y necesitan interactuar con los proveedores, con las familias. Estos son los tres niveles. Recuerden que esta integración es una ecuación compleja simultánea y se puede resolver esta ecuación a micronivel. Muchas veces será el enfoque de programas que se dan en todo el mundo. Únicamente pueden ir hasta ahí. Tienen que arreglar todo el resto de los problemas y tienes que abordar todos los obstáculos que se encuentran en los niveles macro y meso o intermedio. Aquí tenemos otros niveles. Este es el idioma de Kotner y Kyriakou. Es el nivel de política, de financiamiento, el administrativo, el organizacional, el de provisión de servicios y el clínico. Pero necesitamos abordar el desafío que en atención de servicio a todos los pacientes complejos. Necesitan crear un mapa de todos los obstáculos, mapas, y aborden las necesidades de toda esta población compleja en todos estos niveles, y hay que identificar todas estas palancas para ver qué es lo que está cambiando. Entonces, la atención integrada es mucho más complicada de lo que ustedes imaginan. Aquí hay otras formas de ver a la integración. Es el grado de la integración, y ustedes lo saben, de toda la administración tradicional, la integración horizontal, cuando se conjuntan organizaciones similares al mismo nivel, dos hospitales se unen en una sola unidad consolidada. Tenemos la vertical, que los modelos exitosos de esto son los modelos verticales, que son diferentes organizaciones o unidades de diferentes niveles que se unen como un hospital, un centro de salud, una atención a domicilio o una residencia para ancianos. Entonces, una gama de servicios que necesitan los pacientes complejos. Y también tenemos la virtual. La única manera de lograr un resultado integrado es tener solo una organización. Esto se pensaba antes en el HMO en Estados Unidos, pero yo creo, y seguramente ustedes son más jóvenes que yo, y ustedes se dan cuenta que el mundo virtual es como el mundo real ahora, y tenemos una manera virtual para lograr los resultados de la atención integrada a través de los contratos, de sociedades conjuntas, alianzas, a través de una reorganización, y tenemos un enorme desafío al trabajar con muchas organizaciones y conjuntarlas. Es mucho más fácil si uno lo hace por su cuenta. Es mucho más sencillo, por un lado, pero finalmente no va a ser tan práctico. Ahora tenemos otras dimensiones de la integración. Tenemos la escala o el grado. Mi colega Loach escribió un artículo maravilloso acerca de las leyes de integración, y él decía que había tres
enfoques organizacionales para integrar la atención integrada, algo que se le llama enlace. Estos son las organizaciones de provisión de servicios, trabajan juntos en una base planeada para resolver los problemas en el sistema. Este modelo no resuelve los problemas en el sistema y hace lo que puede. Es buena organización y todos los profesionales es lo que hacen para vivir en el mundo loco en el que viven. Entonces esto se le llama enlace. Y este es el menor cambio, es el enfoque de integración del menor cambio. La coordinación, que es mucho más estructurada, que son arreglos parecidos a la red, son diferentes mecanismos que facilitan la comunicación, compartir información, los referidos, la coordinación de atención, la transición de la escuela, del hospital a la residencia, a la casa y la casa al hospital. Hay modelos exitosos, se encuentran más en la parte del modelo de coordinación y finalmente el modelo de atención integrada que ha tenido la mayor transformación con poblaciones de necesidades sumamente complejas. Y todo es uno de integración completa, que es una sola organización, ya que sea real o virtual. Se consolidan en responsabilidades, recursos y financiamiento en una sola organización o red para poder proporcionar los servicios y pagar todo el continuum de atención. Por ejemplo, hace 25 años yo era parte de una demostración llamada la Organización de Mantenimiento de Atención Social. SHMO estaba orientado para proporcionar atención integrada, atención de largo plazo y atención mental para personas ancianas que tienen problemas médicos normales y también a los frágiles se les daba este servicio y finalmente eran elegibles para ir a una residencia de ancianos. Hicimos una capitación o el presupuesto. No tengo tiempo de explicar el sistema financiero en Estados Unidos, pero finalmente teníamos un presupuesto prepagado del gobierno de Estados Unidos y el gobierno estatal en Nueva York, California, Minnesota y en la costa oeste de Estados Unidos, y nosotros éramos responsables de proporcionar todo un paquete de servicios y éramos responsables del costo de la atención y de los hallazgos. Y finalmente el desafío que teníamos de dar todo este servicio cuando teníamos la capitación y la decapitación. Entonces teníamos que aprender a manejar todos los recursos financieros y operar todo este presupuesto de acuerdo a las necesidades de los pacientes. En el mundo hemos utilizado todo este sistema de capitación o de prepago y esto estimulan todas las formas de integración en la atención integrada. Aquí tenemos toda la coordinación, el enlace y de la integración total, y teníamos que cotejar las necesidades del cliente con esto. Finalmente no estaba hablando alguien de modelos, pero sí vio modelos exitosos en todo el mundo y Leutz se dio cuenta que había una conexión entre el tipo de modelo y el tipo de población que daba servicios. Por ejemplo, si vemos el modelo de linkage, de enlace, que es el de menor cambio, que es el enfoque más sencillo de atención integrada, y si vemos la manera como describía, por ejemplo, la severidad de la condición, la duración, la urgencia, el grado de necesidad y finalmente la autodirección. Y finalmente decía que cuando la condición de la severidad era de ligera a moderada, funcionaba este enfoque de enlace. Puedes hacer pequeñas cosas para mejorar el hallazgo de la atención médica. Cuando el paciente era estable, relativamente,
finalmente no se necesitaban hacer tantos cambios. Cuando finalmente tenía una complicación de rutinas y necesidades moderadas, finalmente era de obtuso a moderado el grado de necesidad y funcionaba la parte de enlace. Si vemos en la derecha, y vean las diferencias en las características de los pacientes en términos de estos tres diferentes enfoques. Para severidad, en integración total es de estabilidad, no es estable. En duración es más bien largo plazo a terminal. En la urgencia es frecuentemente urgente. En el alcance de la necesidad es amplio, es todo. El problema está en todos los aspectos de la vida del paciente y la autodirección. La mayoría en enlace lo hacían ellos, pero finalmente la integración total no era tan autodirigible, era bastante débil. Entonces, el sistema se diseña y la relación que tiene con las características de la población. Si vemos las características primero de la población y decidir después la estructura, uno de los mayores problemas es que diseñan esta atención de arriba hacia abajo, finalmente con una varita mágica lo dicen, así va a ser, ni siquiera piensan en las características de la población. Ellos suponen que toda la gente es la misma, ellos tienen la misma coordinación en el sistema y cometen un grave error. Tenemos que tener una integración tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Entonces, finalmente, es así como vamos a darle servicio integrado. Aquí tenemos las leyes de Lautz. En cuanto a la integración, puedes integrar todos los servicios para algunas personas. Los más discapacitados era una amplia gama de necesidades. Hay que integrar todas las necesidades para un pequeño segmento de la población. Hablamos de la segmentación, o puedes integrar alguno de los servicios para todas las personas. Entonces, entre más amplio sea tu enfoque de integración, entonces, por ejemplo, en México, nunca vas a integrar todos los servicios, sería imposible hacerlo. Y eso hay que ver todos los enfoques en el mundo y finalmente los que hicieron una amplia red y trataron de reformar sistemas de atención para todos y finalmente lo hicieron bien y no tan bien, y se dieron cuenta que eso era imposible, era un grave error hacerlo. Entonces hay que integrar algunos de los servicios, pero no algunos de los servicios para todo el mundo. La integración, en mi forma de pensar, y en la de muchos otros, la mejor integración es la integración que se enfoca en la población más compleja. Y yo pienso que es un grave error reestructurar el sistema mexicano para todos. Probablemente habrá otras soluciones, pero finalmente tenemos que empezar y pensar cuáles son los problemas y cuáles son las estrategias antes de empezar únicamente a integrarlo así al azar. Finalmente es como, finalmente es como que se quieren resolver todos los problemas. La atención integrada, se puede utilizar una analogía médica, por ejemplo. Es un procedimiento quirúrgico en lugar de ser un antibiótico de amplio espectro. No es para todos, no es para los problemas, es para algunos problemas con ciertos problemas, algunos pacientes con ciertos problemas. Finalmente hay que identificar y hay que entender bien a quién van a enfocar estas estrategias. La segunda regla era la integración de costos antes de pagar. Muchas veces se puede ahorrar dinero mañana, el mes que entra, pero tenemos que tener un presupuesto.
hay que integrar los costos antes de pagar. Tenemos que construir nuevas estructuras, nuevos recursos, nuevas personas que no tenías en el pasado y aún en nuevos servicios. Y yo les diría que si faltan los servicios, no deberían de integrarlos, deben proporcionar esos servicios primeros. Es muy difícil integrar los servicios cuando faltan dar servicios. Entonces, en México y en otros países en donde algunos servicios que faltan, como básicos, por ejemplo. Y creo que la pregunta estaría como primero es el huevo o la gallina. O sea, primero hay que integrar el servicio o el marco integrado. ¿Qué va primero? Entonces, la fragmentación. Tu integración es mi fragmentación. ¿Se acuerdan cuando hablaban de los reyes de la montaña? De todos los sistemas de salud se enfocan, tienen la mayor parte de recursos, muchas veces, en muchos casos, ellos obtienen la mayor parte del dinero, pero cuando ellos escuchan del enfoque integrado, no se sienten bien. Para ellos estás llevándote una parte de su mundo y estás fragmentando un mundo que a ellos les encanta. Entonces, tu integración es mi fragmentación. Después voy a regresar a este concepto. No puede, es la cuadratura del círculo. O sea, finalmente hay cosas que no se pueden integrar. Hay gente, por ejemplo, que tiene SIDA, VIH y que necesitan vivienda permanente, o gente que necesita atención de largo plazo. Si quieres dar atención en casa, pues deben de tener un lugar donde vivir. Uno de los grandes desafíos es cómo vamos a integrar la vivienda en estos servicios sociales de salud. Entonces, finalmente no se puede integrar todo en un sistema, va a haber brechas aun cuando hagas un buen trabajo en la integración. Finalmente, el que integra es el que marca el paso. Entonces, en el mundo, la pregunta es, ¿quién va a empezar a caminar o a controlar toda esta atención integrada? En Estados Unidos ocurrió antes de que el gobierno lo decidiera. Entonces, el sector de proveedores, teníamos el sistema privado en Estados Unidos, tenemos financiamiento público al sistema, pero también teníamos proveedores de innovación. Y porque nosotros nos entrenaron para ser competitivos, sobre todo en el sistema de salud, y nosotros pensamos en nuevas formas de hacer cosas, nuevas formas de mejorar nuestros productos y servicios, y mientras que el sistema no es perfecto, finalmente hace 30 o 35 años todos pensaban en una atención gestionada, integrada, pero llegó la innovación de la comunidad de proveedores, de abajo hacia arriba. Por ejemplo, tenemos este ambiente de arriba hacia abajo, es como estar en una sinfónica, en un concierto, y la orquesta está esperando al director para que toque con la batuta. Nadie hace nada hasta que mueva la batuta. Es un sistema de control. No lo sé, a lo mejor así es en México, pero este es el problema con la integración. La integración requiere innovación, nuevas maneras para pensar, nuevas maneras para hacer las cosas, nuevas maneras para creer, nuevas formas de hablar. Y también requiere actuar de abajo arriba y de arriba abajo. Este es un gran desafío al crear soluciones exitosas integradas. ¿Quién está a cargo de la integración o cómo se crea un enfoque colaborador en este camino integrado? Entonces, vamos bajando en esta cebolla que estamos pelando. ¿Y cuáles son las diferentes técnicas, herramientas que puede utilizar la atención integrada? Que se llaman programas de atención, ya sean programas para gente con discapacidad, con demencia, con diabetes, gente que padece o que tiene VIH y SIDA, no importa la población. Cuando ven los programas exitosos en el mundo, descubren que parece haber como un grupo de enfoques, métodos o técnicas en común que utilizan. No todos a la vez, pero muchas veces. Entonces, por ejemplo, el financiamiento. Suelen encontrar solo un grupo o área de financiamiento. Esto quiere decir que
todo el dinero, de cierta manera, se puede poner en solo una canasta. O encuentran capital global y financiamiento prepagado. Pagar una cantidad fija de dinero mensualmente para proveer toda la atención que requiere la persona. En el HMO social que yo dirigaba en Nueva York, que era parte de esta demostración de 4 sitios, recibimos este tipo de pago del gobierno federal bajo Medicare, que es el sistema de seguridad social para personas mayores y personas jóvenes con discapacidades permanentes, y recibimos este pago de capital de los estados, de los diferentes estados, bajo Medicaid, que es el programa para la gente pobre o personas que tienen altas necesidades pero que no pueden pagar, sobre todo problemas de atención de largo plazo. Y nuestros pagos se ajustaban por las características de la población de pacientes que se unían al plan, que se listaban en el plan. Recuerden que la gente iba del sistema actual fragmentado hacia esta nueva manera para organizarse y dar los servicios sociales de HMO, y nos pagaban más o menos dependiendo de las características de la población de pacientes. Entonces, por ejemplo, la edad de la población, mientras mayor era, obviamente, más dinero nos pagaban. El género, el sexo, hombres, mujeres. Epidemiológicamente, los hombres se enferman y se mueren, las mujeres viven para siempre. Entonces, esta es la historia epidemiológica de toda la vida. Entonces, si una mujer se unía al plan, nos pagaban una tarifa más elevada que si un hombre se unía. También, si la persona era pobre o no era pobre, se nos pagaba más porque eran pobres. Había una correlación entre ser pobre y tener bajos ingresos y tener mayores necesidades comparados contra personas de la misma edad y del mismo género. Y finalmente, el factor subyacente principal es si la persona tenía discapacidades tales que calificaban para un asilo o una residencia. Esto se basaba en sus actividades de vida diaria, que son actividades de vida diaria instrumentales también. Entonces, la persona que calificaba para una residencia para ancianos se le pagaba como si pudiera estar ahí, aunque no estuviera ahí. Podíamos utilizar ese dinero adicional para dar otros servicios que Medicaid no cubría. Entonces, ¿cómo pagan? Es muy importante. Y la forma sigue el financiamiento. Puede no ser algo que hagan hoy en México, pero lentamente sí demuestran no solo programas exitosos, sino que proporcionan la evidencia y que producen los resultados que uno espera. Pienso que van a descubrir que la gente va a estar abierta a cambiar la manera en que se financian los servicios. Están los enfoques administrativos que utilizan los programas exitosos. Está la consolidación de responsabilidades y funciones, la planeación intersectorial u organizacional, está la compra, el conocimiento, la proveeduría de servicios en conjunto, están los enfoques organizacionales, el acuerdo de alta o de transferencia, que todos los servicios se proveen en el mismo edificio, planeación y presupuesto interagencias, afiliación de servicios, contratación, alianzas estratégicas, creación de redes de atención o sistemas integrados o una sola organización que haga todo, como dije antes, como un HMO. Había enfoques de entrega de servicio que se encontraban sobre todo en programas bastante exitosos, información centralizada para las referencias y la entrada, un lugar en donde la gente podía entrar, lo que llamábamos como un solo punto de entrada. La gente en la comunidad sabía a dónde ir cuando tenía un problema específico. Y había una unidad en la comunidad que era responsable de evaluar las necesidades para referir a la gente al servicio correcto. También trabajo en equipo multidisciplinario o interdisciplinario, había gestión de casos o coordinación de atención. Mañana hablaremos sobre esta gestión de casos, no sé si lo usan en México, pero es una herramienta fundamental que se ha utilizado en los programas de atención integrada. Está la gestión de enfermedades, están más familiarizados con esto. Está esta programación de una sola ventana para el paciente. Por ejemplo, el paciente iba al hospital, lo daban de alta y ahí se sacaba una cita para regresar con su médico de atención primaria en el momento en que se le daba de alta. Y había cobertura todo el tiempo. Entonces,
se cubría al paciente 24 horas al día. Había herramientas clínicas que se utilizaban como enfocarse en el riesgo. Esto es muy importante. En Estados Unidos, en el sector de bienes raíces, decimos que la ubicación, o es en dónde vives, la ubicación, ubicación, ubicación. La atención integrada tiene que ver con el enfoque, el enfoque, el enfoque, sin importar qué tan bello sea su programa de atención integrada, sin importar qué tanta evidencia integren en un modelo exitoso. Si no está bien enfocado en la población adecuada, si no tienen herramientas para evaluar las necesidades de esta población, es una pérdida de tiempo y dinero. Entonces, el enfoque es extremadamente importante. Y hay diferentes enfoques que se encuentran en el mundo y diferentes tipos de herramientas de modelado sofisticadas. Y, por ejemplo, muchas personas tienen alto riesgo ahora, pero también pueden identificar a personas que pueden volverse personas de alto riesgo en 6 meses. Entonces, así de sofisticados son estos sistemas. Es un enfoque preventivo como resultado de esta identificación. Entonces, los criterios, la evaluación uniforme, viendo el aspecto médico, emocional, social, funcional, físico, vivienda, el ambiente, la situación familiar, una herramienta que vea todo y que todos tengan acceso a esto. La planeación de la atención conjunta, entonces esta planeación conjunta que la da el médico de atención primaria, así como los otros miembros de atención, puede ser virtualmente, por computadora o en persona. El monitoreo continuo del paciente no simplemente se envía a la gente a su casa, alguien monitorea su condición 7 días a la semana, 24 horas al día, y hay estándares para monitorearlos, para visitar a la gente, y en algunos lugares los voluntarios visitan a la gente en sus casas. Y son parte del plan de atención. Los voluntarios visitan a la gente y reportan lo que vieron, y esto se vuelve parte de su registro médico y del plan de atención y si se tiene que ajustar o no. Las herramientas de soporte para decisiones comunes, los protocolos, lineamientos, el enfoque, el bienestar y los programas de promoción de salud, sobre todo el coaching con los pacientes es muy importante. Y finalmente, el contacto y el apoyo continuo con los pacientes y las familias, porque las familias son muy importantes en la atención, los conectan con el mundo exterior, les dan mucho apoyo y es un error no reconocer la importancia y el valor de las familias en los servicios que necesita el paciente. Por lo tanto, estos son los componentes básicos de programas de atención integrada exitosos. Y cuando se estuvo desarrollando, surgieron algunas preguntas claves. Y estas preguntas claves se tienen que hacer. ¿Cuáles son los problemas? Suena muy sencillo, pero, bueno, en cuántos lugares en el mundo, nadie jamás ha hecho la pregunta de cuál es el problema. Suponen que saben cuál es el problema y empiezan a diseñar sistemas. Entonces, hacer la pregunta de cuál es el problema, qué quieren lograr, la atención integrada es la mejor solución. Puede haber otras soluciones que sean más adecuadas para una población específica o para un grupo específico de problemas. ¿Cuál es el grupo blanco de servicios y cómo se van a asegurar de satisfacer las necesidades y qué van a ser el enfoque de la atención que se provee? Pensar profundamente con respecto a la población blanco y cuáles son sus características, cómo van a identificar a dicha población. Esto es muy importante. En el HMO social que mencioné, en el que estuve involucrado, la gente se unía a este HMO social y todas las personas que se registraban recibían una encuesta de autoevaluación y les pedíamos que evaluaran sus propias necesidades. Entonces, a lo mejor ustedes piensan que es un poco loco, pero de hecho está basado en evidencia. Sugerimos que la gente tenga una buena idea de cuáles son sus necesidades, sus problemas, desafíos, sobre todo para pedirles que piensen, por ejemplo, en 3 meses, sino en 1 o 2 años. Y descubrimos que esta es una manera muy valiosa para abordar a la gente de alto riesgo, gente que tiene altas necesidades, y tampoco queríamos simplemente confiar en las respuestas de la gente, dado que había gente haciendo preguntas aleatorias en caso de que nos hubiéramos saltado a alguien o tuviéramos respuestas diferentes a las que nosotros nos habían dado, y hacíamos la evaluación. Para los que cumplían nuestro criterio de alto riesgo, hacíamos una evaluación completa y profunda para este grupo de población, y esto lo hacía una enfermera o una trabajadora social
con la participación del médico. Entonces, ¿cómo obtienen el apoyo de las organizaciones y recursos para abordar los objetivos del proyecto? La atención integrada no es fácil. Detecté el sentido de frustración en el público intentando lograr estos objetivos tan complejos. Y es cierto, cuando se hacen estos programas, se debe tener apoyo. Y como decimos en inglés, tienen que alinear los puntos. Y este es un gran desafío. Tener apoyo organizacional del gobierno y de otros socios en la comunidad tiene que ver con ganar dinero en el apoyo, lo que se va a hacer. Si el proyecto propuesto está conectado con algún otro esquema de mejora y cómo va a tener un impacto en el proyecto. A veces las personas, las organizaciones, los gobiernos desarrollan programas de atención integrada en una comunidad en donde hay otros programas abordando los mismos objetivos pero de maneras diferentes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el impacto del programa de atención integrada contra el impacto de otros programas? Por lo tanto, creo que realmente deben considerar qué se está haciendo más allá de la estrategia de atención integrada. ¿Qué sectores de servicio están involucrados? ¿Es el sector salud, el sector de atención de largo plazo, el de salud mental, todos los sectores? ¿Y cuáles son sus roles en la integración? ¿Cómo colaboran en el sistema? ¿Cómo van a crear un liderazgo fuerte y visible? El liderazgo es extremadamente importante en la atención integrada. Todo tiene que ver con el liderazgo. Todos los programas que he evaluado han tenido un fuerte líder. A veces no es la persona que supuestamente debe ser el líder. Pero es importante pensar en esta pregunta de liderazgo y cómo involucramos a los líderes de diferentes organizaciones involucradas, cómo se crea una misión compartida, visión, valores, metas, objetivos, como mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son los procesos más importantes para el proyecto? Ya se describieron todos los componentes, cuáles son los componentes basado en evidencia, en necesidades que van a integrar en su proyecto, cómo los pagadores van a estar integrados para facilitar estos procesos, cómo se va a asegurar la gestión de información y el compartir los datos de manera efectiva. Mientras más compleja sea la población, más integrado el programa y más información compartida deben tener. Entonces, menos pueden confiar en el papel y más necesitan confiar en sistemas automatizados integrados de información. Entonces, los programas de atención integrada más exitosos tienen sistemas de información integrados o han cambiado de papel a la automatización. Y este es un gran desafío en la atención integrada. ¿Cómo los esfuerzos de integración verticales y horizontales contribuyen en el proyecto? Ya hablamos sobre la integración vertical y horizontal, cuáles son las claves, las herramientas clave que se utilizan en algunos países, y no sé si esto es en México, pero en algunos países desde la perspectiva legal, la gente tiene garantizado por el gobierno la elección y el poder desafiar. Tienen una manera para quejarse si no reciben el servicio que desean. Y finalmente, en un ambiente competitivo. Entonces, en muchos países, cuando diseñan sistemas integrados de atención, tienen que pensar en cómo este sistema integrado se enfoca en la elección, la competencia y en poder exigir la atención. Y tenemos que pensar en lo que proporciona el gobierno, por ejemplo, el Medicare, y cómo se garantiza el servicio en Medicaid en Estados Unidos. Esta es nuestra garantía, pero en realidad proveemos más servicios que los que dan estos dos programas. Y esto tiene que ver con la elección. ¿Cómo van a identificar la alineación? Los incentivos apoyan la alineación. Los incentivos pueden ser financieros y no financieros. La gente correcta en el puesto correcto es una parte extremadamente importante del diseño de este tipo de programas de atención integrada. ¿Y cuál va a ser el grado de integración? Enlace, coordinación, integración total. ¿Cómo se relaciona con sus objetivos en el contexto local en el que trabajan? Entonces, es un enorme desafío y conlleva enorme frustración y enormes esfuerzos y recursos para crear soluciones de atención integrada, y vale la pena, produce buenos resultados. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Si no hace cosas buenas para las personas a las que les damos servicios, en el sistema de salud en el que trabajamos y en la sociedad en la que estamos. Entonces vemos
la evidencia en la atención integrada. No es una base completa y en realidad una pequeña parte de la evidencia de la atención integrada se basa en ensayos clínicos. Los ensayos clínicos es en donde ponemos gente de manera aleatoria en un diseño, siguiendo el método científico, porque tomamos gente real en comunidades reales, con problemas reales. Es casi un experimento de los diseños, pero lo que hemos descubierto es que sí, la atención integrada es capaz de incrementar el desempeño de los sistemas, puede extender el acceso a servicios, incluyendo la atención primaria, mejora la coordinación clínica y la continuidad, suele mejorar el estatus de salud, reduce la admisión en los hospitales, en los asilos y la longitud de la estancia. Son muy buenos resultados. También mejora la calidad de vida, tiene la capacidad para mejorar la calidad de vida. También mejora o tiene la capacidad para mejorar la satisfacción y la experiencia del paciente y de la familia, y suele reducir la carga de los familiares que cuidan a personas mayores frágiles o personas que tienen otros problemas complejos. Sin embargo, tenemos menos certidumbre de que reduce los costos. Entonces, si quieren vender la atención integrada como una manera para ahorrar dinero, creo que no va a ser una estrategia muy exitosa. En parte, puede ser que no creamos, sino que no tengamos la evidencia de que ahorra dinero. Las estrategias de evaluación que se han utilizado, la investigación que se ha llevado a cabo, no ha podido captar los ahorros que esperaríamos. Entonces, ahí hay una duda. Tenemos ejemplos de modelos de atención integrada y hablaremos sobre esto mañana, y si no mañana, pasado mañana. Pero sí hemos tenido ahorros, pero no todos los modelos exitosos siempre han mostrado de manera definitiva estos ahorros. Y no queda claro si la combinación de estructuras, métodos y herramientas crean resultados óptimos. Ya les di unas listas de todos los métodos que se pueden utilizar, las campanas y los silbatos de la atención integrada, pero no estamos seguros de si los ponemos juntos, cuál es la campana más importante o el silbato más importante. Realmente no sabemos si estos pocos estudios han podido separar los componentes más exitosos de los modelos exitosos, con la excepción de la atención interdisciplinaria o interprofesional y de tener una identificación sólida y fuerte. Esto siempre surge, pero todos los demás realmente no tenemos la certeza. Entonces sí, realmente sí paga de diferentes maneras el reestructurar el sistema, reformar el sistema alrededor de esta integración, de esta propuesta de atención integrada. Entonces, creo que esta es la esencia de la plática. Y esto es, ¿cuáles son las características exitosas? ¿O cuáles son las características de un modelo exitoso? Sin importar la población, sin importar el país. Primero, debe estar enfocada en la persona. Y yo sé que esto lo entienden bien en México. Un grupo blanco bien definido, ya lo mencionamos. Identificar bien el grupo blanco. Sin importar qué tan bien esté el programa, si no está bien enfocado, bien abordado, bien identificado, no vale la pena. Una filosofía holística centrada en el cliente, que el paciente o el cliente esté en el centro de lo que hacemos. No es porque lo decimos, sino porque todo lo que hacemos está organizado alrededor de las necesidades, circunstancias, valores de los pacientes a los que damos servicio y el involucramiento y participación del cliente. Que los pacientes y los clientes estén involucrados en el proceso, que no solo sean receptores pasivos de la atención, queremos que sean coproductores de la atención, queremos que ayuden a desarrollar y a implementar un plan de atención apropiado, y estos son los tres componentes del enfoque centrado en la persona. El segundo es la cobertura de la población y del área geográfica, enfocarse en la responsabilidad de la población. En México, por ejemplo, cuando se enfocan en la población que padece diabetes, este es un programa que está centrado en una población identificada o en áreas geográficas, en ciertas partes de la ciudad, y puntos de entrada identificados, en donde todos los proveedores, organizaciones, familia, gente de una región específica sepan que esta es la manera para entrar al sistema si tienes una necesidad. Integración médica y clínica. No ha habido un programa que yo haya visto o en donde haya trabajado en donde no haya habido un involucramiento activo de los médicos de atención primaria.
incluyendo la medicina integrada. Entonces, los programas que no integran a los internistas, a los médicos familiares, a los médicos de atención integrada, a los pediatras, dependiendo de la población, a los médicos de atención primaria en el programa, no va a funcionar. Y de hecho, hay un muy buen ejemplo de esto en Montreal. Hubo un modelo en Montreal patrocinado por la Universidad de McGill, y fue un modelo muy bien diseñado, estaba muy bien enfocado, pero los médicos no querían participar y por lo tanto el modelo no fue exitoso. Y un registro único o compartido médico, un lugar o un grupo de personas que planean o abordan las necesidades del paciente, en donde pueden ver las necesidades. Puede estar en papel, pero es mucho más probable que sea un registro único del paciente automatizado. Los asuntos de estructura organizacional y de liderazgo, una estructura que promueva la colaboración en todos los niveles. Recuerden que la estructura viene después de organizar la manera en que se da el servicio. Hay que diseñar el sistema de abajo arriba y diseñar la mejor estructura para abordar todo esto. No crear la estructura y luego intentar ver cuál es la mejor manera para dar servicios. Este es uno de los principales errores que se cometen en el mundo. Un nivel de gobernanza fuerte, enfocada y variada, los proveedores y todas las personas que tienen interés en esta población. De nuevo, la misión y visión compartida, una cultura cohesiva y un liderazgo fuerte. Y esto vuelve a salir. Las palancas e incentivos financieros, un solo lugar de financiamiento sencillo y flexible. Cuando ven los programas en el mundo, de cierta manera, estos programas exitosos han encontrado la manera de tener impacto en las palancas financieras del sistema. Y el apoyo a la infraestructura, las herramientas de apoyo a la decisión clínica común, sistema de información integrada para recolectar, monitorear y reportar las actividades, las características de los pacientes, población y mejora continua en el servicio y calidad. Innovación. Todos los programas exitosos de atención integrada siempre encuentran fuerza en la innovación, un espíritu innovador, hay nuevos roles profesionales. Muchos programas se sienten satisfechos solo con hacerlo de la manera en que se suele hacer, pero ahora hay que buscar nuevos enfoques, nuevas estrategias, nuevos métodos y nuevas maneras para utilizar a la gente, nuevos marcos de atención y nuevos servicios. Tiempo y recursos. Los resultados de los programas exitosos son los resultados positivos a largo plazo. Si prometen tener resultados en 1 o 2 años, nunca va a ocurrir. Tarda varios años tener los resultados óptimos de la atención integrada. Financiamiento suficiente para el cambio sustentable. No se puede hacer esto del lado económico. Se necesita dinero para invertir de entrada. Esto cuesta antes de pagar. Y deben constantemente ajustar el modelo. He escuchado preguntas de estas características, pero casi todos los programas exitosos que dan servicio a las poblaciones complejas tienen ejemplos de estas características en el mundo. Una canasta completa de servicios, un paquete de todos los servicios que una población de pacientes específica necesitaría, con la excepción de la vivienda, porque recuerden que no siempre pueden integrar todo en el sistema. La entrega de servicios estandarizados con equipos interprofesionales, gestión de casos y coordinación de atención, lineamientos y protocolos basados en evidencia. Un solo estándar de atención. No es el estándar de la enfermería, del fisioterapeuta, del médico, del trabajador social, sino un estándar de atención compartido. Espacio para flexibilidad y reemplazo del servicio. Hay que encontrar maneras para dar servicio de manera menos costosa y en un ambiente más apropiado para el paciente y su familia, y los resultados en orientación, siempre pensando en cuál sería el programa en el impacto del programa en los pacientes, ya sea calidad de vida, resultados clínicos o costos. ¿Preguntas con respecto a estos componentes de un modelo exitoso? ¿O es hora de dormir? Palabras clave al evaluar la atención integrada. ¿Hasta qué punto la intervención ha
ha resuelto los problemas identificados de fragmentación. Si crean un modelo y lo prueban, y si no resuelve los problemas de fragmentación que identificaron en su análisis original, obviamente no es un programa exitoso. ¿Hasta qué punto la intervención ha mejorado los procesos de atención y la experiencia general del paciente o del cliente? Y de hecho, la mayor parte de la evidencia en la atención integrada es que no muestra los procesos de la manera en la que se da la atención y también la experiencia que los pacientes tienen al recibir el servicio en el sistema de salud. ¿Hasta qué punto la intervención ha creado patrones de servicio más positivos? Por ejemplo, reducir las admisiones, la longitud de la estancia en el hospital o en otras partes del sistema. ¿Y hasta qué punto la intervención ha tenido un impacto en los costos y en nuestros resultados? Entonces, estas son maneras sencillas para evaluar la atención integrada. Y hay todo tipo de métodos. Yo no estoy enfocado en la metodología, yo soy analista, una persona de planeación estratégica, pero hay todo tipo de métodos, una combinación de métodos, normalmente que consideran factores contextuales, entonces no es un solo método que se utiliza para evaluar, sino que son diferentes métodos, un enfoque cualitativo y mezclado, estudios comparativos de caso, evaluación realista, utilizando medidas y herramientas estandarizadas. En los siguientes días hablaré más sobre la evaluación. Entonces, ¿cuáles son otras lecciones importantes a reconocer? Reconocer que la atención integrada no es nueva, la integración viene de otros lugares y ahora estamos aplicando en todo el sistema, que tenemos que entender los bloques de construcción conceptuales de la atención integrada. Esperamos tener un mejor entendimiento de cuáles son estos bloques de construcción y tienen que apreciar que la atención integrada es difícil de lograr y exige un compromiso de inversión de largo plazo. Esto no es algo que se construye de un día para otro. Toma tiempo. Hay que ver la atención integrada principalmente como una estrategia para mejorar la experiencia del paciente o del cliente con respecto a la atención de salud, servicios sociales, salud mental, atención de largo plazo, el paciente en el centro del sistema de salud. Y la atención integrada está diseñado para mantenerlos ahí, para enfocar nuestros recursos potenciales en ellos. El usuario de servicios es el principio organizador, el paciente, y no hay algo como una solución de atención integrada para todos. Hay que promover la flexibilidad y la variedad. Si creen que pueden tener un solo ejemplo, por ejemplo, en los Países Bajos, yo he trabajado ahí durante 28 años y ellos siempre piensan en términos de un modelo para todos y han descubierto que no hay un modelo en donde puedan tomar en consideración la evidencia y ver cuidadosamente a la población a la que van a dar servicio. Pueden crear modelos y lograr los mismos resultados y encontrarlos en diferentes lugares en el país. Entonces, no hay un enfoque único para todos. Es importante entender esto. Y esto se puede hacer de manera diferente y tener diferentes modelos, incluso en los diferentes estados en México. Los modelos exitosos de atención integrada contienen estrategias mezcladas. La sinergia entre las estrategias puede ser tan importante como las estrategias individuales. Ya les dije, no estamos seguros de cuál es la estrategia más poderosa en el modelo, con la excepción de trabajo en equipo y la identificación. La atención integrada con la evidencia empírica no pueden crear soluciones integradas con base en la política o en la ideología. Deben crearla con base en la evidencia. Y hay una gran cantidad de evidencia del mundo y cuando alguien diseña un programa, deben preguntarse cuál era la evidencia detrás de ese programa. Si no pueden decírselos, entonces el programa no va a ser exitoso, será una pérdida de tiempo. Y solo es posible mejorar la atención integrada con lo que miden. Entonces deben medir todo en los programas de atención integrada para estar seguros de que están haciendo el trabajo que prometieron. Creo que voy a terminar. ¿A qué hora vamos a terminar hoy? Creo que vamos a terminar más temprano. Bueno, 6:30. Entonces estoy llegando casi al final. Hay muchos enemigos. Hay muchos baches en la carretera y si nosotros vamos a diseñar, a implementar o vamos a luchar para tener un nuevo modelo integrado de atención, tenemos que conocer todos los enemigos y programas que pueden surgir aún
cuando ustedes aborden todas estas complejidades. Y quiero hacer un comentario al respecto. Nosotros tenemos dos desafíos en México, como en todos los países del mundo. Tenemos que cambiar el sistema en general y tenemos que dar más atención integrada a ciertas poblaciones. Es como cambiar una llanta ponchada en un coche que va a alta velocidad. Y es por esto que es tan complejo. Pero es lo que tenemos que hacer. No es el único lugar del mundo que van a tratar con este tipo de problemas, pero tenemos todos estos enemigos y todos estos desafíos. La inercia. En muchos lugares la inercia, no hacer nada es la mejor estrategia. Y hay muchas personas y hay muchas organizaciones en el sector público, privado, entre profesionistas, entre los grupos de consumidores, que van a preferir que el sistema se quede como está. Es decir, que en la inercia. Cumplir cambios, finalmente son mejores los cambios no planeados. Entonces tenemos mucha gente y organizaciones que no están como inclinados al cambio. Finalmente tener estos arreglos graduales. Vamos a arreglar este problemita y ojalá se componga todo. Y nosotros, cuando hablábamos antes de la salud integrada, estos son problemas demasiado complejos. Es como tener un globo y lo apachurres y finalmente no podemos abordar las necesidades de una población compleja utilizando estos arreglos graduales o arreglos transitorios. El paradigma del sobrepoder en la atención aguda y médica. Y finalmente en el sistema médico sucede, es el resultado directo del sistema que se enfoca en la medicina aguda, en un hospital. La manera como pagamos, como capacitamos, como organizamos, como damos los servicios, es principalmente el resultado de este sistema agudo. Es importante porque si ustedes tienen un problema agudo, pues deben de tener un sistema en atención aguda. Pero nos hemos migrado hacia la enfermedad crónica y a población anciana, y hay necesidades que van más allá de la atención aguda. Y